Vamos a hablar de la película Emilia Pérez. Me pregunto, ¿cuál será el propósito de este director francés de nombre Jacques Audiard de poner a los narcotraficantes como buenas personas, condescendientes con sus víctimas? ¿Qué acaso hay algún tipo de financiación del crimen organizado o del narcotráfico para este director francés que tuvo el atrevimiento de usar el dolor de las madres buscadoras mexicanas para hacer esta película en donde pretende que la gente vea a la delincuencia organizada, al narcotráfico, como benefactores de estas madres buscadoras? Porque en la película se le ocurre a este señor, a este director, se le ocurre plasmar la idea de que un narcotraficante se convierte en bueno y crea una casa de asistencia para las madres buscadoras que finalmente son víctimas de él mismo. Porque no es que la película trate específicamente de una señora o de otra, de una u otra madre buscadora, sino en general, una representa a todas, como también un narcotraficante representa a todos. Es indignante que se use el cine para redimir de alguna manera al narcotráfico, a la delincuencia, y que Hollywood use este tipo de producciones con fines poco claros al nominarla para tantos premios, tantas nominaciones del Oscar, una película a todas luces abusiva y que está haciendo usufructo del dolor de las madres buscadoras, quién sabe con qué finalidad, poniendo a los narcotraficantes como buenos, como redimidos. Soy periodista y en muchas ocasiones me ha tocado estar frente a frente a las madres buscadoras. Y créanme que entrevistarlas es tan penoso que uno no sabe ni cómo abordarlas. Y en alguna ocasión me quebré entrevistando a una de ellas. Y de la misma manera le ha pasado a muchos compañeros, no soy el único. Y en muchas partes de México. Porque el caso de las madres buscadoras no es ni 2 ni 3, son miles. En México se tiene la cifra de que pueden ser más de 100,000 casos en los últimos años. Cuando uno tiene frente a frente a una de estas madres buscadoras, se da uno cuenta de la avalancha de sentimientos encontrados que estas mujeres tienen. Tienen odio, tienen rencor, tienen resentimiento, tienen angustia, tienen pena, tienen dolor. La gran mayoría de ellas no han encontrado a sus familiares. Y tienen rencor con todos, no solamente con los delincuentes, incluso hasta con los gobiernos y a veces hasta con la población en general. ¿Cómo es posible que una persona o qué tipo de persona debe ser aquel que se atreve a hacer una película exponiendo de esa manera a las madres buscadoras? Imagínense ustedes, y yo no me lo quisiera imaginar, cómo caerá en una de estas mujeres, madres buscadoras, esta película. O que alguno de nosotros le dijera, pues no se preocupe porque parte de los victimarios, de sus hijos y de sus hijas, ahora van a poner una casa de asistencia para encargarse de ustedes y atenderlas. Sería como una patada de mula en el estómago, por no decir que una mentada de madre. O sea, eso no va. Si este señor francés y su elenco de actores, productores y todos los que participaron en esa película tuvieran un poco de dignidad, renunciarían públicamente a cualquier premio del que pudieran ser objeto. En una entrevista con CNN que ya vi,
Este director francés se disculpa, pero dice 2 o 3 barbaridades. Por ejemplo, la entrevistadora le pregunta que qué prefiere en su trabajo, si la realidad o la ficción. Y él dice que la ficción. Entonces, si prefiere la ficción, ¿por qué no creó un país imaginario, un lugar imaginario, para que al menos fuera un poco sugerida su idea? Hay recursos literarios, y cualquier aprendiz de literato lo sabe, como para poder plasmar una idea en una obra literaria que después pasa al cine y hacerla. Porque antes de ver lo que vemos en una pantalla hay un script, hay un autor, hay un escritor. Ahí es donde comienza todo. Ahí es el inicio de una película. Y también me extraña que el actor principal o actriz principal, habiendo vivido en México, no haya tenido quizá el mínimo tacto de decir, bueno, estamos atentando contra miles de madres mexicanas que son víctimas de la delincuencia organizada. En México, todos sabemos que el narcotráfico ha traspasado las barreras, y lo mismo, piden derecho de piso, que secuestran o entran en todo tipo de delitos. Lo sabemos. Respecto a la película, a la inclusión, es un tema al que no me voy a meter, porque se me hace lo menos importante cuando hay el dolor de madres buscadoras de por medio. Y eso, y redimir a los narcotraficantes, para mí, es lo verdaderamente importante. A mí eso es lo que me hace ruido en esa película. ¿Por qué? ¿Por qué van a gloriar a los narcotraficantes de esa manera y luego Hollywood lo va a premiar? Entonces, es algo que no se entiende. Y menos en estos tiempos. No se entiende eso. Eso es lo que a mí esa película me está dando, ese mensaje. Por otro lado, está el tema de Cinépolis. 2 vertientes. Una, la gente que ha ido y reclama que le devuelvan lo que pagó a la entrada, porque Cinépolis, tiene la campaña permanente de garantía de que a la gente le guste la película. Está más que justificado que la gente pida, que reclame su dinero. Y la verdad, para los dueños de Cinépolis sería un gran acierto, señores de Cinépolis, sería un 10 que de ustedes saliera antes de que se los pidiera, usted regresarle a la gente lo que pagó por la película. Sería un 10 si lo hace. Porque los mexicanos en general están molestos o estamos molestos por una película que además en lo teatral también deja mucho que desear. No hace falta ser un crítico de cine, porque en realidad todos al ver una película tienen un criterio, y más cuando pagaron por ella. Y por eso todos nos convertimos en críticos. Y tenemos toda la razón a la hora de criticar algo que nos guste o no nos guste. La película teatralmente deja mucho que desear, no solo porque Selena Gómez no habla el español, sino porque en lo general la película ni siquiera está ambientada de la manera adecuada. Es una realización regular y sobre todo no aporta nada. En el tema de las madres buscadoras, si no tienes algo realmente bueno que decir, mejor no digas nada, no aportes nada. Y si vas a tratar el tema de las madres buscadoras, pues trátalo como es, con la crudeza que es, pero no pongas a un narcotraficante redimido y que ya es bueno, y que además tiene la genial idea de abrir una casa asistencial para madres buscadoras, para las víctimas de ellos mismos. Las madres buscadoras, cuando le pasa una a una de ellas, sienten que es para todas.
Y en el caso del narcotráfico se interpreta igual. O sea, uno es todos. Y también decir que la experiencia y la información está registrada. En la delincuencia organizada y en el narcotráfico lo mismo hay hombres que mujeres. Así que esta no es una cuestión de género. Y vuelvo a repetir, no es para mí, en lo personal, ese no es el tema. Y ni siquiera tampoco es el tema lo teatral. Pero sí me parece el tema que una industria tan potente como la de Hollywood premie de manera exagerada una película en donde se enarbola al narcotráfico de manera positiva. Porque están planteando que un narcotraficante se transforma de delincuente a benefactor. Benefactor de sus propias víctimas. Yo creo que cualquiera que me ve y ha vivido la experiencia de estar frente a frente a una madre buscadora por su trabajo o por cualquier otra situación, no solamente un periodista, un activista, una autoridad, los mismos policías, cualquiera de ellos entiende, sabe, lo ha vivido de cerca, lo que es encontrarse cara a cara con una mujer a la que le arrebataron su hijo o su hija. Y es muy lastimoso poner una película en donde parece una burla exponer a un narcotraficante que se convierte en bueno para ayudarlas. Este director, repito, es Jacques Audiard. Desconozco su trayectoria, pero la verdad se pasó. Ya hay una parodia en YouTube y está en las redes sociales de los franceses. Esto que ese señor hizo es como si, por ejemplo, un director mexicano hiciera una película donde pone al ISIS o a los extremistas islámicos, ejecutores de los bombazos en París y en otros lugares de Francia, y los redime y los transforma en benefactores de los cientos que murieron en esos atentados. No creo que ningún francés se sintiera a gusto, ni que le hiciera gracia una película así, ni tampoco creo que ningún director se atreviera a hacer algo así. Eso es lo que este señor hizo. Y no entiendo por qué tendría que ser premiado ni en Hollywood ni en ninguna parte. Bueno, pues es lo que quería comentar con ustedes. Espero sus comentarios, los voy a leer con mucho interés. ¿Y qué más puedo decir? A Derbez se le criticó porque opinó de cómo hablaba la actriz en México norteamericana, Selena Gómez. Pero eso, créanme que después de ver la película, después de saber cómo es y los detalles, eso es lo de menos. Y Derbez, pues ahora todo México dice, discúlpanos porque tenías razón. Pero voy más allá. A mí, esa película me representa lo que acabo de explicar. Y está muy raro. ¿Quién sabe qué fondo tenga eso? ¿Quién sabe por qué este señor francés tiene tanto interés en vanagloriar al narcotráfico y de ponerlo como beneficencia? ¿Y qué interés hay en Hollywood de premiar eso? Bueno, hasta aquí y nos vemos en la próxima.